Hemos hablado de las vestiduras del sacerdote, de la vestimenta también del obispo, inclusive de algunos signos que utiliza el Papa. Pero no hemos hablado acerca del diácono. El diácono ya forma parte de este ministerio sacerdotal. Vamos a ver cuál es la vestimenta propia del diácono. El diácono usa alba, el diácono también usa el ámito o el cíngulo. Pero algo que caracteriza al diácono es la dalmática. ¿Qué es la dalmática? La dalmática es una túnica o vestidura de Dalmacia, en Grecia, introducida en Roma por el emperador Cómodo. Era una especie de túnica que se llevaba sobre la túnica talar, pero diferente de esta por ser más corta hasta las rodillas. Es como una casulla con mangas. Está cerrada delante y está abierta por los costados hasta el hombro con mangas amplias que usan los diáconos sobre el alba y la estola. Se convirtió en un vestido propio de senadores y otras personas distinguidas. Los primeros cristianos la tomaron de los romanos y estos del pueblo de los dálmatas. Esta vestidura propia del diácono ha de ser del color de la casulla del celebrante, usada en las ceremonias litúrgicas, excepto cuando éstas tienen carácter penitencial. La dalmática tiene su significado. Vamos a ver cuál es ese significado de la dalmática. Y es que la dalmática proviene de un vestido del mismo nombre y por su nombre originario, como dijimos, de Dalmacia. Y en el curso del siglo II probablemente su uso se generalizó en Roma. Pero era solo la vestimenta sola y no los adornos de las bandas. Estas provienen de Roma, porque los clavi eran un adorno clásico romano de la túnica. La dalmática del pueblo es mencionada a menudo por escritores y se ve con frecuencia en los restos pictóricos de la época imperial tardía. Su interpretación o su símbolo es, a causa de la forma en cruz y de las rayas ornamentales rojas, Rábano Mauro lo considera como símbolo de los sufrimientos de Cristo y comenta que la vestidura recordaba al ayudante en el altar que se ofrecían como sacrificio aceptable a Dios. Juntamente con esta catequesis de esta vestidura litúrgica, queremos hacer una pregunta, y esta es la reflexión del día de hoy. La reflexión es, o la pregunta es, ¿por qué el sacerdote besa el altar en la misa? Cuando hemos ido a misa vemos que lo primero que hace el sacerdote, después de hacer la reverencia al crucifijo, a la imagen, al altar, besa el mismo altar. Y es lo primero que hace. Pero nos hemos preguntado el por qué. ¿Acaso será el sacerdote idólatra? ¿Por qué lo besa? Vamos a reflexionar acerca de esto y diremos que al iniciar la celebración eucarística, el sacerdote, después de la procesión de entrada, inmediatamente hace una reverencia al altar y lo besa. Este signo siempre ha llamado la atención de todos. ¿Cuál es el significado? La misa está llena de muchos signos que la hacen rica y especial. El beso es uno de los actos de expresión más usados en el mundo. A través de este manifestamos el cariño, el respeto y el amor que le guardamos a algo o a alguien. Este gesto en la celebración eucarística cobra también un sentido de amor y respeto. Ahora bien, el altar desde la antigüedad era el lugar propio para el sacrificio. En él se ofrecían ofrendas y sacrificios a Dios como signo de adoración y agradecimiento. Para los cristianos, es el centro del espacio celebrativo, en torno al cual nos reunimos porque en él se hará presente Cristo. El altar nos recuerda a Cristo resucitado y a la vez en él se realiza el sacrificio del cual nos hace parte. Cristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Es la víctima que libremente se ofrece y a la vez es el altar donde se lleva a cabo dicho sacrificio. Asimismo, el altar simboliza la mesa en la que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía junto con sus discípulos, y que como a ellos, parte y reparte para nosotros su pan. Así nos lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice, en el número 1383, el altar en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos del mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor,
y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. También nos dice la instrucción general del misal romano, en el número 296. El altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales, es también la mesa del Señor, para participar en la cual se convoca el pueblo de Dios a la misa, y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía. En consecuencia, este signo que hace el sacerdote de besar el altar al principio y al final de la misa es una señal de veneración a Cristo que se encuentra representado en él. En la persona del sacerdote, nosotros los fieles también formamos parte de ese beso, con el que recibimos al Señor que momentos más adelante se hará presente. Finalmente, cuando un altar es consagrado y bendecido, según la tradición de la Iglesia, debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires o de otros santos, según las normas litúrgicas. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el número 1237. Por lo tanto, cuando el sacerdote besa el altar, besa a Cristo y con él a todos los santos que gozan ahora en su presencia. Por eso, es tan hermosa y rica la celebración eucarística, donde el sacerdote carga a toda la comunidad, y cuando el sacerdote besa el altar, es el mismo fiel quien está besando también a Cristo en reverencia. Ahora, con esta catequesis ya no puede ser indiferente. Cuando vayas a misa y veas que el sacerdote besa el altar, únete también con el sacerdote. Y así como el sacerdote hace reverencia a Cristo en el altar, tú también haces esa misma reverencia, donde tú también estás besando el altar, donde Cristo será presente más adelante. Vamos a orar el día de hoy por los siguientes sacerdotes. Por el sacerdote Juan Manuel Pérez Romero. Por el sacerdote Juan Martín Vega González. Por el padre Juan Pablo Licea Núñez. Por el padre Julián Timoteo Reséndiz Hernández. Por el padre Julio César Flores Morales. Por el padre Julio César Olvera Martínez. Por el padre Laureano López Saloma. Por el padre Lázaro Félix Valdés, ya difunto. También pedimos por el padre Leodegario Sergio Ramírez González, por el padre Leonardo Gervasio Martínez, por el padre Leonel Martínez Martínez, por el padre Liborio Abel Cabello Durán, por el padre Lucio Antonio Cervantes Ortiz, por el padre Luis Alberto Martínez, por el padre Luis Araujo Núñez, por el padre Luis Enrique Martínez López.